Bienvenidos educadores y estudiantes. El día de hoy, por medio del video, se espera generar y transmitir conocimientos acerca de distintos temas e ideologías trabajadas a lo largo del proceso académico. Luego de esta pequeña introducción, daremos comienzo a la explicación con la definición y el contexto histórico del barroco. Se denomina como un movimiento artístico, el cual se desarrolla en Italia y en España, logrando extenderse hasta las colinas americanas y los virreinatos. Este surge durante el siglo XVI y XVII. Con el propósito de retomar el concepto que se tenía sobre la Iglesia Católica y cómo ésta contaba con un rol importante dentro de amplias magnitudes sobre lo sucedido y las decisiones tomadas en cada uno de los territorios. Se esperaba ver la reintegración de la fe católica, principalmente dentro del arte, logrando así una relación entre el Estado y la Iglesia. Este movimiento también fue creado con el propósito de reaccionar hacia una ideología renacentista y generar una exageración atacando la sensibilidad de la misma. Este movimiento no tuvo su auge únicamente en la religión. Lo que lo llevó a su expansión fue el hecho de integrar temas de carácter profano y adoptando características del Renacimiento, al mismo tiempo que deformó algunas de estas. Otros temas que adquirió fue el desengaño, la corruptibilidad de las carnes, la belleza en sus formas, el más allá y la vida como engaño. Dentro de las características principales del movimiento podemos encontrar la arquitectura, la música, la escultura y la pintura. Si detallamos el movimiento desde una perspectiva artística, se puede decir que sus cuatro subtemas generaron un impacto en el momento de ser expresada una idea. Esta era vio el surgimiento del Estado moderno. Bajo la monarquía absoluta, los monarcas intentaron imponer una unidad cívica y religiosa que acabara debilitando el poder del Estado medieval. Todo esto también se ha reflejado artísticamente en el estilo barroco. Por otro lado, la reforma protestante y la contrarreforma católica llevaron a la fragmentación de Europa en diferentes grupos religiosos. Esto creó una enorme tensión dentro de la sociedad europea, lo que condujo a la guerra. Este periodo recargó el realismo y la culpa contra estados, siendo capaz de mostrar la crueldad y la realidad. También, de la misma manera, la fugación de la vida al mismo tiempo. Durante el barroco, dos submovimientos literarios surgieron como reacciones a las exuberaciones estilísticas y el retórico de la época. Estos submovimientos son conocidos como culteranismo y conceptismo. Cada uno se enfatiza en aspectos distintos de la escritura barroca. El culteranismo, también llamado gongorismo, en referencia a su máximo exponente, Luis de Góngora, se caracterizó por un estilo poético, elaborado y ornamentado. Los escritores culteranos buscaban crear una poesía llena de recursos retóricos, metafóricos y con palabras poco comunes, lo que a menudo resultaba un lenguaje complejo y de difícil comprensión para el lector promedio. Por otro lado, el conceptismo se centraba en la expresión ingeniosa y en la agudez del pensamiento. Los escritores conceptistas, como Francisco de Quevedo, Baltasar García y Juan de Jauregui, utilizaban juegos de palabras, paradojas y juegos mentales para comunicar ideas complejas de manera concisa y penetrante. Su objetivo era impresionar al lector con su ingenio y perspicacia intelectual. A continuación, apreciaremos la obra que seleccionamos, la cual es El Lazarillo de Tormes. Es una novela picaresca anónima publicada en el siglo XVI, que se ha convertido en una obra fundamental de la literatura española. La importancia radica en que marca el inicio del género picaresco y representa una crítica social y moral de la época. De igual manera refleja la realidad y las adversidades de la sociedad española del momento. La estructura narrativa de la obra se presenta en forma de autobiografía, donde el protagonista, Lázaro, relata su vida y experiencias desde su infancia hasta su madurez. La novela está dividida en tratados, cada uno correspondiente a una etapa de la vida de Lázaro y a sus diferentes amos. Esta estructura episódica permite explorar la vida del personaje principal y su evolución a lo largo de distintas etapas y situaciones que enfrenta. Los personajes que se identifican en El Lazarillo de Tormes son variados y representan diferentes estamentos sociales de la época. El propio Lázaro, el protagonista, es un joven pícaro y astuto que a través de su ingenio y habilidad para sobrevivir se convierte en el arquetipo del pícaro literario. Sus amos, como el ciego, el clérigo, el escudero y el fraile, reflejan la corrupción y la hipocresía presentadas en la sociedad española de la época. La voz narrativa es la de Lázaro, quien cuenta su historia en primera persona, utilizando un tono irónico y sarcástico. A través de su perspectiva, el autor critica la falta de valores y morales de la corrupción de la sociedad. Además, utiliza el estilo literario sencillo y directo, contribuyendo a la verosimilitud y realismo de la obra.
En cuanto a los temas, la novela aborda la supervivencia, la pobreza, la desigualdad social, la hipocresía religiosa y la crítica de la novela. De igual manera, a través de las diferentes experiencias de Lázaro con sus amos, la novela revela la dura realidad de la vida en esa época y denuncia las injusticias y las falsas apariencias. En resumen, El Lazarillo de Tormes es una obra fundamental de la literatura española, la cual marcó el inicio del género picaresco. Su estructura narrativa episódica y la voz narrativa en la primera persona de Lázaro permite explorar la vida del protagonista en relación con diferentes amos. Esta tiene relación a una crítica social y moral. A continuación daré mi opinión acerca de esta obra literaria, la cual es El Lazarillo de Tormes. Bueno, puedo decir que es una obra literaria que destaca por su aguda crítica social y su habilidad para revelar las contradicciones y problemáticas de la época. A continuación presentaré 5 argumentos teóricos que pueden respaldar mi opinión acerca de la obra. Primero encontraremos el contexto social, en segundo lugar la denuncia política, en tercer lugar las contradicciones religiosas, en cuarto lugar el conflicto moral y en quinto lugar la crítica a las apariencias. Para comenzar, en el contexto social, me parece que el Lazarillo de Tormes se desarrolla en una España del siglo XVII, marcada por la pobreza, la desigualdad y la corrupción, a través de las vivencias de Lázaro y sus amos. La novela muestra las dificultades que enfrentan las clases bajas para sobrevivir, exponiendo la injusticia social y la falta de oportunidades. En la parte de denuncia política, puedo decir que la obra realiza una dura crítica hacia la nobleza y el clero, dos estamentos privilegiados de la sociedad en la época. Los amos que Lázaro encuentra a lo largo de su vida son representaciones de la corrupción y la hipocresía presentados en estos sectores. Esta denuncia política evidencia el abuso del poder y la falta de moralidad de aquellos que deberían ser ejemplo para la sociedad. Hablando de contradicciones religiosas, puedo decir que en El Lazarillo de Tormes resaltan las contradicciones y las prácticas hipócritas de la Iglesia Católica en la época, ya que el protagonista se enfrenta a ambos religiosos que, a pesar de su supuesta piedad, muestran comportamientos inmorales y corruptos. Esta crítica revela la doble moral y la falta de autenticidad religiosa en aquellos que se presentaban como guías espirituales. Hablando del conflicto moral, me parece que a lo largo de la novela Lázaro se enfrenta a dilemas éticos y morales que ponen a prueba su integridad. El protagonista se ve obligado a robar, engañar para sobrevivir, lo que plantea cuestionamientos sobre la moralidad de sus acciones. Esta lucha moral refleja la difícil situación en la que se encontraban las personas de clases bajas y el impacto de la supervivencia en sus valores y principios. Para finalizar, la crítica a las apariencias. Me parece que el Lazarillo de Tormes desenmascara la fachada de la nobleza y la apariencia externa como indicadores de virtud. A través de los amos de Lázaro, la obra muestra cómo las apariencias pueden ser engañosas y cómo la verdadera valía de una persona no se basa en su posición social o riqueza material. Es correcto decir que es una obra literaria que respalda por argumentos teóricos y denuncia problemáticas sociales, políticas y religiosas de la época. Su crítica social y sus contradicciones religiosas también hacen parte de los conflictos morales planteados y su llamado a no dejarse engañar por las apariencias. Para concluir con el video, me gustaría realizar una comparación entre los temas tratados en la obra literaria El Lazarillo de Tormes y la situación actual colombiana. A pesar de ser una obra escrita en el siglo XVI y ambientada en la sociedad española de la época, todavía posee una relevancia y conexión con la realidad colombiana, ya que al igual que en la novela, Colombia enfrenta desigualdades sociales, corrupción política, contradicciones religiosas. En el contexto colombiano, la obra podía ser vista como un reflejo de la lucha diaria de muchas personas que pertenecen a clases sociales desfavorecidas. Al igual que Lázaro, existen individuos que se enfrentan a dificultades para sobrevivir y luchan contra la pobreza y la falta de oportunidades. La novela resalta la injusticia social, un tema que sigue presente en la sociedad colombiana actual y que requiere ser abordada. Además, de la misma manera en la obra, Colombia ha sido como escenario de denuncias políticas y corrupción. Me parece que la novela plantea una crítica hacia la nobleza y el clero, lo cual da relación con situaciones de corrupción y abuso de poder que se han presentado en el ámbito político y religioso del país. También la obra nos invita a reflexionar un poco más acerca de la importancia de la transparencia, la honestidad y la gestión pública. Aparte de esto, la religión.
Con esto doy finalizado por el video. Agradezco su atención y espero que continúen aprendiendo. Muchas gracias.